Bienvenidos sean todos a Santos Herejes / Guiados. En esta edición tenemos a Cristi con nosotros, Cristi Cruz. Gracias, Cristi, por... Yo te diría que nosotros te invitamos al podcast, pero tú me invitaste al estudio. Así que es un parte y parte. ¿Cómo estás, Cristi? Muy emocionada realmente. De verdad, muy expectante de lo que vamos a estar tratando hoy. ¿Es verdad? Sí. ¿Segura? Uh-huh. No hay... Bueno, hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de estar con mis amigos de Vivir con Fe y hablamos un tema sobre el abuso profético. Okay. Que está bajo la sombría de lo que entendemos como el abuso espiritual, pero nos enfocamos más en la parte de cómo personas pueden usar el don de profecía para manipular, abusar a demás personas. Pero yo siento que mirando en retrospectiva ese episodio, creo que nos faltó a nosotros, a todos los que participamos de ese episodio, no es que estuvo malo, estuvo muy bueno, vayan a verlo, como aterrizarle un poco más al abuso espiritual en general. Okay. ¿Qué es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo una vez identificarlo salir de eso? ¿Cómo después de salir de eso, cómo sanar esas heridas? Porque yo siento que es un tema muy rampante. Principalmente, me voy a dar un tiro en el pie aquí. En las iglesias que son carismáticas y pentecostales se ve mucho eso. No es que las demás denominaciones tampoco pequen de esto, pero es más común en esos círculos de los que somos parte, ¿verdad? Y quisiera comenzar hablando un poco de qué es el abuso espiritual. ¿Qué definición le podemos dar? Yo tengo una, no sé si tú quieres agregar una después. Yo lo definiría como cualquier abuso, sea físico o mental, que proviene de algún líder espiritual. Yo sé que está que suena como muy básico, pero en realidad es así porque a ti te pueden abusar emocionalmente, pero cuando viene de alguien que tú admiras, que es un pastor, un anciano, un diácono, algún líder, ya toma una connotación diferente. Ya creo que toma una connotación diferente. ¿Qué definición tú le dieras? No, yo diría que básicamente es eso. Es el abuso que viene de una persona, como tú dices, de confianza. Una persona que tiene algún tipo de poder sobre nosotros o algún tipo de autoridad. Y que... En el ámbito de la iglesia, ¿verdad? Ajá. Consciente o inconscientemente causa algún tipo de daño. ¿Algún tipo? Algún tipo. O daños específicos. Bueno, la razón por la que te invité principalmente a ti es porque tú y yo tenemos historias similares sobre el abuso espiritual. Fuimos parte de una organización donde vimos atropellos, vimos manipulación, vimos... Y no es un ataque necesariamente a la organización. Si algún día una de esas personas nos escucha. Claro. Más bien estamos contando nuestras experiencias y nuestras perspectivas sobre nuestro tiempo allá. Y... Por ejemplo, en tu caso, que tú me dijiste que sí, que viviste abuso espiritual. ¿Cómo se vio? O más bien, sí, ¿cómo se vio en tu caso? Bueno, para comenzar, la verdad es que mientras yo fui parte, yo no me di cuenta. O sea, yo no era para nada consciente de las cosas que estaban pasando. Incluso mis padres sí me llegaron a decir como que, Cristi, hay cosas como que están muy extrañas. Como que hay decisiones que tú estás tomando que están como raras. Pero para mí, yo la veía como que... Se están dejando usar del enemigo. Como que ellos no están... La clásica. Ellos no están tan espirituales como yo para entender lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero después, yo comencé a darme cuenta... O ni siquiera darme cuenta. Yo no me estaba dando cuenta. Yo comencé a sentir ansiedad en cuanto a mi relación con Dios. O sea, si yo no oraba suficiente tiempo, si yo no leía la Biblia suficiente tiempo, yo sentía que yo era la peor cristiana del mundo, que Dios tenía... que estaba sumamente decepcionado de mí. Yo me sentía con una vergüenza constante. Y yo incluso llegué a sentir como que hubiera sido más fácil si yo ¿verdad? Yo sentía eso, que iba a ser más fácil como que si ya yo no estaba aquí, ustedes me podían encontrar a mí llorando, dando gritos, sintiéndome súper culpable. Y eso era como que venía cada cierto tiempo... Como que un tiempo yo estaba bien con Dios, cuando yo sentía que yo estaba cumpliendo con todos los requisitos de ser una buena cristiana. Pero si en algún momento fallaba, volvía como que en esa ansiedad constante. Eras muy dura contigo misma. Demasiado. Entonces, yo recuerdo que fue como que... Yo pasé eso desde el 2017 hasta el 2021, que fue cuando yo decidí ir a terapia. Ok. En terapia fue que me hicieron caer en cuenta de las cosas que me habían pasado, porque hasta el 2021 yo no me había dado cuenta de nada.
me pasó también porque cuando yo me casé, yo comencé como a cuestionarme, como que, ok, yo tengo 3 años pasando por esto. De cada cierto tiempo sintiendo que Dios tiene como el dedo acusador sobre mi vida. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, como que, Señor, yo necesito que tú me expliques bien porque hay algo que yo no estoy entendiendo de la Biblia. O sea, hay algo que yo no estoy comprendiendo porque si la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo, ¿por qué yo siento constantemente que hay una condenación para mí? Y yo le dije al Señor, yo me voy a tomar una pausa. Yo no voy a ir para iglesia, yo no voy a estar en nada de eso. Tú me vas a tener que explicar a mí qué es lo que está pasando en mi mente. Y literalmente, el Señor comenzó a tratar muchas cosas conmigo en cuanto a lo mal que yo había entendido el Evangelio, que era más el Evangelio como de activismo o el Evangelio de obras, más que recibir el Evangelio por la gracia, que al final por eso fue que Jesús murió. Pero fue todo un proceso de años. Y gracias a Dios por la terapia, realmente yo siento que Dios a través de la terapia me ayudó bastante. Se podía terapia siendo cristiano y lo escucharon aquí. Claro. Entonces, yo podría hablar muchísimo, pero quiero tu experiencia también. Bueno. Bueno, en tu caso yo me estoy dando cuenta que tú estás hablando más de las consecuencias después. No me estás dando, por ejemplo, qué situaciones tú tuviste que fueron abusivas. Ok. Realmente, directamente hacia mí, no ocurrió nada. Ok. Era más como lo que yo veía que pasaba con otras personas y yo no quería que me pasara a mí. Ok. O sea, eso es intimidación. Bueno, pero era más, por ejemplo, que yo entendía o de cierta forma creía que esas personas era como la voz directa de Dios. Y como que todo lo que Dios, o sea, todo lo que ellas dijeran era como que revelado de Dios. Y yo entendía que yo para estar bien con Dios, yo tenía que estar haciendo todo lo que ellos dijeran que estaba bien y correcto. Entonces, cuando... Pero, perdón, ¿eso era algún tipo de sentimiento que se propagaba de los líderes o era una percepción tuya? Bueno, yo podría decir que ambas. Ok. Una combinación de ambas. Sí, porque tú sabes que esas cosas no se hacen de forma tan clara. O sea, como que no es que los líderes van a decirte, yo soy la voz de Dios para tu vida y tú tienes que hacerme caso en todo lo que yo te diga. Sino como que no hay espacio para corrección. O sea, no hay espacio para tú corregir algo o confrontar algo que se está haciendo. O sea, de tu parte al liderazgo. Okay. Exactamente. No hay como que un espacio para eso, sino como que todo lo que ellos dicen es válido y tú lo tienes que tomar como cierto y como que esa es la única verdad. No puedes cuestionarlo. El tipo de control que hay en esos lugares también el lenguaje de vergüenza constante que es, por ejemplo, o el lenguaje de vergüenza y el lenguaje de condenación. Que es constantemente como que... O sea, es muy sutil, pero el mensaje final es como que tú no eres suficiente o tú nunca vayas a llegar a ser suficientemente buen cristiano a menos que tú estés ahí adentro. Porque lo que se mueve más como en espacios así es el hecho de entender que ellos tienen la única verdad. Y aún cristianos, si no hacen las cosas como ellos específicamente las hacen, se arma como esa crítica. Entonces hay críticas en mesas abiertas. O sea, como que... mira tal pastor lo que hizo, como que esa fe está rara, o sea, como que esas cosas. Y al yo escuchar, era como que yo no quiero que ellos se sienten en una mesa hablando de mí. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para yo no estar en esa mesa? ¿Te entiendes? Y entonces, para yo no estar en esa mesa, yo comencé a moldear mi comportamiento. Y a moldear cómo yo me actuaba, a simplemente obedecer lo que ellos decían, a simplemente asumir como cierto todo lo que ellos decían, a simplemente no cuestionar absolutamente nada, sino entender como que, bueno, ellos son los que están pegados con Dios, pues yo lo voy a escuchar. O sea, básicamente tú dijiste, yo voy a apagar mi sentido común y voy a, por fe, aceptar todo lo que ellos hagan. Literalmente. Ok. Es una muy mala idea, pero... Claro. Claro. Bueno, en mi caso... Hay cosas similares. Sí se me hizo sentir como que yo vine aquí a encontrarme con Dios y previo a mi llegada al lugar, yo no había tenido un encuentro real con Dios. Era algo como que
se decía mucho de que usted viniera a encontrarse con Dios y también con conversaciones con algunas de las autoridades allá se me hizo como hincapié como que no, que ahora que me acuerdo puntualmente una persona me dijo que ahora que tú estás aquí que tú eres un siervo. Ah, ok. O sea, como que... Sí, ese discurso constantemente. Sí, es un discurso y también, quizás no intencionalmente, pero suena muy sectario. En inglés le dicen cult, muy cultish eso. El tema de que se me decía que yo tenía una voz, pero cuando yo difería con algún tipo de decisión o enseñanza o acción y yo la externaba, era suprimida y era vista con malos ojos por parte de ellos, ¿verdad? Cuando yo, por ejemplo, escuchaba algo que el líder principal decía y yo comentaba mi desacuerdo, a mí se me veía con malos ojos. Se me decía que yo no estaba orando lo suficiente. Claro, claro. Que yo poco espiritual. Sí, que yo era poco espiritual, que yo no estaba teniendo fe, cosas como esa, que te voy a ser sincero, al principio yo no las tomaba. Pero al tú verte en un lugar donde no tienes ninguna comunicación con el exterior, eventualmente se empiezas a caer en esas trampas y a dudar de tu razonamiento, ¿verdad? Porque en esa organización se te quita todo y ya tú no tienes las voces externas. Cuando digo voces externas, por ejemplo, quizás tu pastor o líderes o amigos que puedan fungir de guía, de cierta forma, mientras tú atraviesas ese proceso. También a mí se me hizo bailar enfermo en una actividad muy importante que ellos tenían, bajo la premisa de que yo tenía que tener fe de que Dios no iba a sanar. También, o sea, era un ambiente muy controlado al punto que nuestros propios gustos musicales eran machacados, aún dentro de la sombría de música cristiana. También la parte de la intimidación, como yo veía que trataban a otros, yo no quería que me trataran a mí. Claro. Y yo me guardaba, no siempre, pero a medida de lo posible, mis pensamientos. Pero también con el tema de diferir, que yo creo que donde yo más tuve el choque fue que... Que yo creo que es diferente, porque tú sí te atrevías, yo no me atrevía. Ah, sí, yo me atrevía a decir lo que yo pensaba. Pero me acuerdo que un amigo que pensaba como yo también externó el mismo pensamiento y le dijeron, cuando tú seas espiritual, tú vas a entender el porqué. Ok. A lo cual yo pensándolo digo, pero es que bíblicamente no hay manera de apoyar vamos a decir, tu posición. Pero sí, cosas como, o sea, manipulación del lenguaje, manipulación de orden. Incluso creo que una de las cosas que más me chocó fue cuando a mí me dio COVID y la mañana nos fuimos a hacer la prueba. No sabía que tenía COVID, tenía los síntomas. Y yo me acuerdo que nos habían dicho que prepárense, que van a ir para sus casas, no sé qué. Me hicieron esperar todo el día. No me dijeron absolutamente nada en la noche. Cuando nos reunimos me dijeron, ¿tú oraste? Y yo, en realidad no. Tenía que orar por algo. No me dijeron, había un motivo de oración secreto del cual yo no estoy informado. Y ahí fue que me lo dijeron. O sea, manipulación, intimidación, supresión de una voz, fueron las cosas que yo experimenté. Pero no necesariamente nuestro caso es el caso de todo el mundo, porque nosotros vivimos un contexto específico, pero hay gente que lo abusan espiritualmente de forma sexual. Sí, también. Donde pastores, líderes, pónganle el nombre misionero que ustedes quieran, usan su plataforma, usan su influencia para poder llegar a personas y abusar de ellas sexual. Cuando digo abusar, no necesariamente tiene que ser una violencia, no necesariamente, pero sí seducir bajo bajo un lenguaje de espiritualidad. Usar tu influencia, la influencia ministerial para eso también se presta a abuso, porque al final es un pecado. Tú haces a otra persona caer en fornicación o adulterio si esa persona no está casada. También el abuso físico, de decir que si tú no quieres subir tantas escaleras o subir tantas sillas o hacer lo que te piden de forma física, tú en verdad no estás dispuesto a sufrir por el evangelio. Pero yo siento como que todo eso se resume al final como en... O sea, el juego con tu mente. Sí. Porque al final, cada uno de esos aspectos que tú dices, lo primordial es que
se te tiene que meter en la cabeza primero. Claro. El hecho de que si tú no obedeces al líder o si tú no obedeces lo que se te dice, entonces o tú no eres suficiente cristiano o tú te rebeldía y Dios no va a querer saber de ti o como que hay un problema contigo. El problema siempre eres tú. En estos escenarios el problema siempre es el disidente. Y miren, no siempre el problema es el disidente. Muchas veces el problema es el líder o la organización. Mira, y yo creo que hablábamos antes de comenzar el podcast, que es que muchas veces, muchos de estos líderes no lo están haciendo de mala voluntad. Muchos de ellos están perpetuando abusos sin saberlos, porque entienden que su manera de formación espiritual es la que funciona. Yo quiero extender gracias porque yo sé que hay personas que full están abusando espiritualmente de la gente. Conscientemente y adrede. Pero hay otros que no entretienen el pensamiento de que lo que le estoy haciendo a esta gente es abusivo. Claro. Y muchas veces tiene que ver incluso con la misma formación espiritual de ese líder o organización. Y hay que extender gracias porque hay veces que ellos mismos ni siquiera lo saben. Entonces, cuando lo confrontan con eso, entienden que un ataque a su persona y a la obra que Dios le está entregando y no saben cómo manejarlo porque tampoco están acostumbrados a la confrontación contra ellos. Por eso yo a veces siempre digo, cuando hay gente que sale herida de un lugar o de una relación con un ministro, que es cierto, hizo daño, no quiso escuchar, aunque tú intentaste confrontar, perdónalo y sana y sigue con tu vida y no dejes de buscar a Dios. Claro. Porque quizá para ti fue una maldición y quizá Él bendijo la vida de otra persona. Yo conozco gente que salió de la misma organización y su vida cambió para bien. ¿Sabes? Hay veces que quizá el problema no es la organización, sino líderes específicos en ese lugar que no están, que el liderazgo cabeza no está supervisando correctamente su comportamiento y su relación con las personas que están por debajo de ellos. También eso tenemos que tenerlo en cuenta. Claro, y también el hecho de entender que, o sea, no están supervisando, pero también quizá no están teniendo... O lo toman como un ataque, como tú dijiste, como que el enemigo se está levantando en su contra. Sí. Pero también como que no tienen la suficiente humildad para escuchar que alguien le está diciendo algo como en contra a su opinión. También, sí. Entonces, realmente en cuanto a las personas que salen de organizaciones así o de lugares abusivos, yo siento que lo primero y lo normal es que una persona se sienta muy herida y enojada cuando se da cuenta de que este lugar yo pensaba que era muy bueno, pero al final me dañó mi mente, o me dañó mi corazón, o me dañó mi identidad. Exacto. Como que yo siento que al final es normal el sentir enojo, es normal sentir frustración, es normal sentir... Yo siento que el error sería permanecer ahí. Sí, y no solo normal, yo diría que hasta es signo de una persona que está reaccionando de forma saludable a cosas que no están bien. Claro, claro. Sí, porque también no queremos estigmatizar el enojo como algo que necesariamente es malo. O sea, la Biblia dice, enójense, pero no pequen. Exacto. Da espacio a la emoción, pero pone una limitante con la acción del pecado, ¿verdad? Pero, ¿cómo sigue diciéndome? No, que al final lo importante es, si tú reconoces que tú has como estado en un ambiente así. O sea, cuando yo fui a terapia, una de las cosas que me dijeron era como que tú sientes mucho enojo, tú sientes mucha frustración. Sí. Ok, pero ahora vamos a buscar la forma de sanar eso. Claro, claro. De transformar eso. De entender de que te pasó en ese grupo, pero no todas las organizaciones son así. Todos son así. No todas las iglesias son así. No todos los líderes son así. Sí, porque eso termina siendo como la reacción... Claro. Como estándar de todo el mundo que sale de algo así. Como todo el mundo es así. No puedo confiar en ningún pastor. No puedo confiar en ningún líder. Las iglesias todas deberían quemarse. O sea, entendemos el sentimiento, pero tampoco es eso. O sea, el Señor Jesús, el Dios que nosotros adoramos, no fue quien perpetuó eso. Que sus líderes abusaran de nosotros de X y forma, nos reflejan el corazón de Dios para con nosotros. Claro. Sí, también... Hablando de eso, o sea, estamos como siguiendo con la conversación, ¿sabes qué? ¿Cómo serían formas de nosotros poder identificar que estamos siendo abusados espiritualmente? Tú más o menos comenzaste a hablar de la mente, de que se juega con tu mente. Yo lo definiría de la siguiente, o más bien, prescribiría lo siguiente. Desde que tú ves que tu integridad física
o tu salud emocional y mental se están viendo afectadas, levanta las alarmas. O sea, levanta las alarmas, empieza a ver el comportamiento, empieza a ver las palabras que se usan, lo que se te está pidiendo, cómo se te lo está pidiendo. Claro. O sea, a ver, en ese momento que tú te empiezas a sentir cansado de sobremanera, cuando tú empiezas a sentirte agotado mentalmente de sobremanera, cuando tú empiezas a dudar de incluso de tu propia relación con Dios, es el momento para uno levantar las armas y decir ¿qué es lo que está pasando aquí? No es que siempre sea así, obviamente, quizá porque hay veces que a una gente le piden que levante una silla y dicen, me están abusando. No, tampoco no vamos a llevarlo a ese punto. Por ejemplo, que quizá un líder trae corrección a una actitud pecaminosa que alguien está haciendo y una vez dice, no, están abusando. No estamos hablando de eso. Estamos hablando ya de ya... vergüenza, condenación, ataque, intimidación, manipulación. Ya ahí yo siento como que... Porque ahí yo creo que entra la parte clave. Yo recuerdo que yo tenía un compañero que él era el rebelde. Porque él cuestionaba todo. Incluso llegó un momento en que yo comencé a verlo mal. Porque yo decía como que... Él no sabe de la Biblia, él no sabe lo que estamos haciendo aquí, qué sé yo qué. Esta obra de Pero al final... Él era que estaba como que en lo correcto. Porque él se permitía cuestionar las cosas. Claro. Entonces yo siento que es importante el hecho de uno analizar el ambiente y llevarlo a la luz de la palabra. O sea, como que yo puedo ver a Cristo en esas acciones. O al final, como tú dices, si esto me está dañando mi salud mental o incluso mi percepción de cómo yo veo a Dios. De cómo yo me veo a mí como hija de Dios. De cómo yo estoy viendo la vida en general. Ya hay como que hay que hacer un stop y comenzar a leer la Biblia. Porque yo siento que un punto clave aquí es que lamentablemente en esos grupos la voz del líder es como que la que manda. Sí. Es verdad, se puede decir un chin, se lee la Biblia un chin, tú como que ahí, la gente como que lo aplica lo que quiere, pero o sea, como que uno asume como válido y cierto todo lo que dice el líder en vez de uno sentarse con su Biblia. Ok, vamos a sentarnos con la Biblia y analizar qué es lo que la Biblia está diciendo. Esto de verdad es correcto con lo que dice la Biblia. La forma en la que se corrige el pecado está correcto con lo que dice la Biblia. Jesús lo haría así con sus discípulos. O sea, como que uno comienza a analizar esas cosas para uno poder quizá identificar a tiempo. Sí. Y no dejar como que pase más y que el abuso continúe y que pueda hacer más daño todavía. Y también yo diría que la importancia de tener voces alrededor externas al grupo al que tú perteneces. Yo soy muy... partidario de tener amigos incluso en diferentes... No solamente tus amigos íntimos, obviamente, sus voces es importante, pero tener amigos que vayan a otras iglesias y que tú les puedas contar lo que tú estás viviendo y ellos puedan también ser capaces de aportar a la conversación. Decir, loco, ven acá. Eso que hicieron ahí, a mí me parece como extraño. O, fulano, mira, todo muy bien, me gusta que tú estás en fuego, en pasión por Dios, pero lo que tú me estás contando acá, a mí me preocupa. Por eso yo sé lo que creo que no se puede ser cristiano solo nunca. Y no solamente tener amigos en tu comunidad de fe, sino tener amigos que pertenezcan a otras comunidades de fe. Hasta en converso, que puedan escuchar lo que está pasando y puedan opinar y su voz, vamos a decir, influenciar en cómo tú estás viendo la situación. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y quizás tú dirás, no, pero muchos de los líderes... de los que están ahí me han dicho y lo ven bien. Tú lo dijiste. De los que están ahí. De los que están en el lugar donde tú te sientes nervioso, que te sientes condenado, te sientes que tú no eres lo suficiente para Dios. O sea, no. Y tengamos amigos fuera de esos círculos que puedan aportar a nuestra vida y también puedan ver cosas, que le pedimos el permiso de ver cosas y de hablarnos sobre ellas. Tú sabes que para mí eso fue muy importante también, porque yo me recuerdo que en todo ese proceso de yo, como cuando yo le dije al Señor que yo necesitaba que Él me explicara y que ya yo no iba a ir a la iglesia ni nada, yo comencé a escuchar personas porque en ese ambiente yo me cerré a que yo nada más puedo escuchar a personas de cierto tipo de creencia, de cierta línea doctrinal, como que yo no voy a escuchar a ninguna otra persona. Y yo recuerdo que yo tuve que, literalmente, comenzar a ver videos que era de como que... O sea, yo no sé si... Bueno, a mí me pasó, yo sé que tú no eres así, pero en el aspecto de que yo me dejé envolver mucho la cabeza, ¿verdad? Dejé como que todo como cierto y válido
hasta el punto de que yo no podía escuchar cierto tipo de personas porque al final era como que te van a hacer perder o una crítica, que sí o qué. Yo tuve en ese proceso que comenzaba a escuchar esos tipos de personas. Dije, ok, quizá hay algo de la imagen completa que yo no estoy viendo. Sí. Y quizá ellos la están viendo y ellos me pueden ayudar un poco más a ver las cosas que yo no estoy viendo. Sí. Y realmente en todo ese proceso fue que yo pude identificar como que, ok, lamentablemente yo aprendí el evangelio basado en obras, en el activismo. Eso de verdad a mí me trajo un desgaste. Y no es que está mal sobre el activismo, no, por si acaso. Lo que está mal es el hecho de tú entender de que tú estás bien con Dios dependiendo de todo lo que tú hagas. O que tu salvación depende de que tú prediques a 1000 gente. Y tu salvación sí, o que un signo de espiritualidad es tú participar en algún tipo de marcha o activismo político en contra de alguna legislación que vaya en contra de los valores cristianos. Estamos a favor de que se hagan ese tipo de cosas. Pero es que no puede ser una carga que todos estemos llamados a llevar con tanta... O sea, las cargas del líder no necesariamente pueden ser las cargas de nosotros. Y al final yo entiendo... Qué bueno que tú hiciste la aclaración, porque al final es básicamente entender de que nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Y eso era algo que Pablo constantemente le tenía que recordar en sus cartas a la gente, como que, señores, no caigan de la gracia, entendiendo que volviéndose a las obras ustedes van a ganarse el favor de Dios, porque por algo Jesús murió. Entonces, ahí fue que yo pude como que ir, o sea, para mí fue como que chocante el hecho de que, wow, o sea, yo tuve que volver a reaprender el evangelio y la importancia del evangelio para mi vida, para yo entender como que la gracia y la paz que yo puedo tener y la gracia que Dios me extiende a mí y cómo Dios me ve y cómo yo puedo ver a Dios. Entonces, es como que súper importante el hecho de darse el permiso de escuchar opiniones de diferentes personas y no tomarlo como que algo negativo. Porque yo siento que cuando uno pertenece a esos ambientes, sí se ve como algo negativo. Mira, escuchar a personas que piensan distinto. Yo tengo una amiga que yo le decía que yo siento que el don espiritual que la iglesia más ha tirado por la borda es el sentido común. Literal. O sea, es increíble la cantidad de estupideces que uno ve a ciertas personas en la iglesia hacer simplemente por no querer usar el sentido común. Y mira... Eso tiene que también ser una alarma. Cuando a ti te dicen que tú suprimas fuentes de información. Desde que a mí me dicen una cosa así, de una vez a mí me dice, aquí algo no anda bien. Claro, desde que a mí me están diciendo que no escucha a fulano, que esto, que lo otro. Es una muy mala señal. Porque quizás yo te pudiera decir, yo no estoy de acuerdo con fulano en esto y esto y esto, pero... Tú tienes que darte la tarea de tú escuchar y tú llegar a tu propia conclusión. Pero una vez se suprimen fuentes de información, es una señal muy importante que tenemos que levantar la alarma de una vez. Porque no es verdad que nada más ustedes tienen la historia completa de los hechos o de la Biblia o de la teología. ¿Verdad? Eso es muy importante que lo tengamos. Escucha a todo el mundo, no solamente escucha un grupo de personas, es muy importante. Y mira, ya hablando de esas cosas, ya hablando de esos comportamientos y cómo identificarlo, de que nos están exigiendo de más, que están jugando con nuestra mente, que se está usando el lenguaje manipulador, perdón. Yo creo que la parte que se le dificulta a la mayoría de las personas, porque yo siento que no hay una cultura fuerte de esto, es la parte de confrontar al abusador. O a la persona con la que estamos teniendo el problema, ¿verdad? ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo tú llegaste a confrontar a las personas con las que tú abusaste? ¿Qué tips tú le dieras a personas que se vieran en esa situación que necesitan ya decir, miren, señores, está pasando esto y esto y esto, yo me estoy sintiendo esto así, y ustedes están haciendo X, Y, Z. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Realmente yo nunca llegué a hablar con ellos. Ok. En el aspecto de que... Para que tú entiendas un poquito la ansiedad que a mí me causó todo eso. Porque, vamos a decir, eso era un grupo de personas muy importante para mí. Que tenían mucha influencia en mi vida. Yo recibir un mensaje de esa persona tenía la capacidad de yo trancarme en un baño de grito. De la ansiedad que me provocaba. Entonces, yo realmente nunca... tuve en ese momento, no sé si después lo haré, la capacidad de hablar al respecto, porque me causaba mucha ansiedad. Sí. Y era más el hecho de que ya yo conozco el discurso, porque ya yo veía que cuando se confrontaba algo era el diablo se está levantando,
el diablo que está haciendo esto. Se metió el diablo. El diablo te está usando, tú no eres suficientemente espiritual. Entonces, como para yo entrarme en eso, era como que... no lo sé. Entonces, yo sí llegué a hablar con líderes. Líderes que sí podían tener algún tipo de influencia sobre ellos. Muy buena estrategia. Yo sí llegué a comentar mi experiencia, a decirle, a mí me pasó esto. Como que a contar lo que a mí me había pasado a esos líderes. Para que ellos pudieran hablar. Porque yo dije, en ese momento, de verdad, yo no me sentía para nada preparada para tener esa conversación. Sí. Yo sentía que si yo tenía esa conversación, era como que al final yo sabía que yo iba a terminar creyendo que yo era la que estaba mal. O sea, porque ellos tienen un poder de convencimiento. Yeah. ¿Te entiendes? Entonces, sí se llegó a hablar, sí se llegó a tener esa conversación, ellos me lo dejaron saber. Y yo siento que cuando ellos tuvieron esa conversación y me dejaron saber que tuvieron esa conversación, yo pude como que soltar. Y, o sea, lo digo porque en otro momento yo no pudiera haber grabado este episodio porque yo sé que yo lo hubiera hecho desde el enojo, desde la ira, desde el dolor. Pero cuando yo sentí que... ¿Cómo lo digo sin que suene mal? Que suene mal. Yo soy hija de pastor. Yo tengo el trauma de que yo no puedo dejar que nadie piense mal de mí. ¿No entiendes? Entonces... Cuando se tuvo esa conversación, yo sentí como que yo pude cerrar ese capítulo. Okay. Como que ahora mismo, en esta etapa, ya yo estoy un poquito más abierta a que la conversación puede pasar y que yo no me voy a dejar manipular y a entender que yo soy la que está mal. Pero eso es ahora. Y ya, por ejemplo, eso a mí me pasó hace ¿cuántos años? O sea, eso me pasó a mí... Casi 10 años. Hace 7 años. 7 años. Y yo comencé a sanarlo en el 2021. Y todavía en el 2023 eso me estaba causando una ansiedad que me estaba volviendo loca. Entonces, por eso yo no subestimo como que el poder que tiene un líder sobre la gente. Sí. Y más cuando las personas enseñan de manera errónea. Yo siento que por eso después de ahí yo comencé a tener como que una carga muy fuerte por leer la Biblia. Y era como que, ok, yo necesito leer la Biblia, yo necesito entender esto. Y de verdad, en la Biblia yo pude encontrar muchas cosas que me podían haber alertado de lo que estaba pasando en ese lugar. Y era como que tenemos que leer la Biblia. O sea, nosotros necesitamos leer la Biblia como cristianos. Y me encanta porque Pablo, por ejemplo, hace mucha referencia cuando uno lee la Biblia leyendo el contexto histórico. A uno le cambia la vida. Lo digo por si alguien no lo hace. Háganlo. Exacto, porque tú comienzas a entender mejor lo que está diciendo. Sí. Y hay una de las cartas en las que Pablo, creo que fue en Colosenses, que Pablo está hablando acerca de que en esa iglesia se estaba metiendo el misticismo, se estaba metiendo como que ideas contrarias a lo que era el evangelio y se estaba mezclando. Entonces, como que uno, sin darse cuenta, permite que por uno no conocer el evangelio, se vayan mezclando cosas que no son parte del evangelio. Sí. Y uno va haciendo un sincretismo, uno va cayendo en ese error simplemente por no leer la Biblia. Sí. Mira, hay algo que a veces también, que esto es una táctica que yo he visto, que recientemente la vi usada en un caso muy, un escándalo, ¿verdad? Que pasó en un ministerio muy importante en Estados Unidos, que es el uso de Mateo 18, ¿verdad? El famoso protocolo del perdón. Primero te acercas a la persona, después esa persona te pone asunto, tú buscas a 2 personas más, después tú buscas a toda la iglesia, no sé qué. Y muchas veces los abusadores, inconsciente o conscientemente, ¿verdad?, quieren resguardarse detrás de ese protocolo para evitar que lo que están haciendo sea expuesto, ¿verdad? De primero tú tienes que hablar conmigo en persona. Pero el problema que yo le veo a eso, ¿verdad?, es que yo no creo que esa sea la solución para todos los casos. Porque ¿cómo una persona abusada va a confrontar de frente a su abusador? Eso es muy... O sea, lo quiero decir mi experiencia porque yo sé que tú tienes un carácter muy diferente al mío. Pero hablando como de esos 2 caracteres, ¿verdad? Viéndolo desde mi perspectiva, para mí eso no había forma. ¿No entiendes? Sí. No, es que te digo, el que está dañado, o sea, el que han dañado
le tiene miedo al que le hizo daño. Y cómo esa persona va con su propia fuerza a mirarlo cara a cara y decirle eso. O sea, no, yo no, o sea, incluso Mateo 18, en el contexto que se está hablando de la importancia que los discípulos se perdonen entre ellos. Está hablando de gente que son iguales, que están en el mismo terreno. No está hablando de la relación líder-oveja. Uh-huh. Porque incluso un poco más antes de Jesús empezar a hablar en Mateo 18 del perdón entre ellos, él habla de los niños y de que haga caer un niño de estos es mejor que se tire de un puente, que tire y se ponga una piedra. Se tire. Uh-huh. O sea, primero, él pone dos escenarios. Entre un niño, o sea, un bebé espiritual, vamos a ponerlo de esa forma, y alguien adulto. Y después los pone a ambos en el mismo terreno. Uh-huh. Esto y esto no es igual. Incluso la Biblia habla, creo que sentimos, o sea, no me acuerdo en cuál carta Paulina es, que él dice que cuando se vaya a confrontar a un anciano, ¿verdad? Que haya 2 o 3 que se lo presenten a otros líderes, que escuchen el caso. O sea, ahí no está diciendo vayan directo al abusador o al anciano que te falta, sino vayan a los otros ancianos, uh-huh. Expónganle el caso, 2 o 3 por el testimonio de 2 o 3, y ahí entonces se va a reprimir o exonerar a la persona. Procesos de confrontación, uh-huh. pero contextos diferentes. Sí. Y en ese caso, yo quizá porque tengo un carácter un poco más confrontativo, yo si fuera directo donde la persona. Uh-huh. Pero en otros casos, hermano, si usted se ve una situación así, llama a los otros líderes, expóngale el caso. Si hay más gente que ha sido abusada, que también ellos puedan hablar, para que en la mesa, con la protección de los otros líderes, ese tema se pueda hablar. Claro. Y se exponga el pecado, el pecado del abuso, las cosas que uh-huh. se han hecho mal en contra de ti. Porque al final del día, para eso es que está la iglesia. Uh-huh. Por eso que yo creo la importancia de tener varios líderes, no solamente un líder arriba que tome la decisión de forma arbitraria, que pueda llamar a rendición de cuentas a ese líder que está actuando de X o Y forma para el detrimento de aquellos uh-huh. que están por debajo de él. Uh-huh. Entonces, ese sería uno de las maneras que yo diría que se puede confrontar esto. Vaya donde otros líderes y exponga el caso. Si esos líderes no le ponen asunto, vayan a pastores de otras iglesias que tengan algún tipo de relación con esa persona, para que también puedan escuchar el caso y se le busque una solución a esto. Uh-huh. Porque el abuso que no se confronta, quizás contigo va a parar, pero con otros va a seguir. Exactamente. Eso era algo que yo decía como constantemente a las personas a las cuales yo me dirigí. Porque al inicio yo sentía que no se me hizo mucho caso. Como que, eso no se ve. Como que, como X, ¿verdad? Pero yo seguía como que insistiendo con el tema. O sea, yo con ese tema específico yo fui muy insistente uh-huh. con las personas que yo hablé. Y si yo veía que no me da caso, yo solo repetía. O sea, como que yo siento que no me están haciendo caso. Y yo llegué a decirle como que yo siento que no están tomando en cuenta lo que yo estoy diciendo, el daño que me hizo. Y después de que yo insistí varias veces, fue que se tuvo como que la reunión. Pero yo siento que a veces algo que yo sí sentí en ese proceso es que como no era un abuso que se notaba, no le daban tanta importancia. O sea, como no era un abuso como físico, qué sé yo no sé si tenían que darme golpes para que me creyeran, pero yo sentía como que yo era una loca. O sea, a las personas que yo me acercaba, yo les decía como que a mí me pasó de todo esto, yo me siento de tal forma, me siento que me hicieron mucho daño. Incluso mi papá fue testigo de todo, porque mi papá tuvo que sentarse conmigo una vez yo dando gritos como una loca porque yo no estaba orando suficiente. Y mi papá tuvo que sentarme a darme una terapia. Y dije, claro. Cristi, ¿quién dio mamá? ¿Dio mamá quien ora 10 minutos o 1 hora? Y yo dije, yo sé que tú quieres que te diga que ama mal que ora como que a los dos, pero para mí ama mal que ora 1 hora. Sí, es que se queda tan impregnado en tu psiquis que tú no puedes ver la verdad aunque te la ponga al frente de ti. No. Y era, o sea, como que yo sentí que yo era una loca. Y la gente como que no me escuchaba mucho en cuanto a eso. Y yo siento que por eso fue como que al final yo me puse tan insistente a repetir lo mismo. Como que, ok, me van a hacer me tienen que hacer caso porque si no te lo voy a repetir hasta que se acabe esto. No, es una crítica constructiva a nuestras iglesias en República Dominicana. Yo creo que las iglesias deberían crear protocolos para
para evitar abuso o para recibir, ¿cómo sería esto? Recibir reportes de abuso. Ok, recibimos esto. ¿Cómo vamos a proseguir después de que recibimos esta información? Yo le diría, por ejemplo, en mi caso, yo no funjo como en ningún rol pastoral, pero yo diría, ok, si esa persona está en la iglesia, ¿verdad? Lo primero que te voy a pedir, que mientras tanto, por cuidarte a ti, no vengas a los servicios. En lo que yo me reúno con los demás líderes, presento este caso, nosotros podemos hablar con esa persona primero, para después nosotros tener una reunión con todos y ahí mostrar evidencia, sí o no. O sea, que exista un tipo de forma de que acusaciones, porque son acusaciones, cuando tú llevas a otro líder el comportamiento caído de otro líder, o sea, una acusación. Y la palabra acusación no necesariamente es algo malo. Es simplemente un reporte negativo de la conducta de alguien. Claro. Cuando tú haces eso, debe haber un tipo de protocolo que las iglesias puedan implementar. Y si aquí hay, por ejemplo, están escuchando gente que son psicólogos o especialistas en el área de la salud y son cristianos, de verdad, contáctense con Cristi y con guiados para que de alguna forma se pueda algún proyecto que se pueda empezar a implementar en las iglesias de cómo recibir estas... cómo crear una cultura sana y no tóxica de liderazgo. Cómo recibir acusaciones, cómo proceder con ellas. Claro. Cómo verificar incluso las acusaciones. Porque simplemente porque yo te diga, no se portó mal conmigo, no necesariamente tiene que ser verdad. Y después un accionar de parte de los líderes en contra de esa persona. ¿Qué proceso disciplinario va a tener? Va a tener que pedir perdón, va a tener que estar en disciplina, no va a poder servir por X tiempo. Un proceso incluso de restauración del alma de la persona, porque a veces también yo creo que aquellos que somos afectados por alguien, estamos tan nublados por nuestro dolor y enojo que no vemos a esa persona como alguien que Dios ama y que no quiere que ese sea su futuro, que no sea un abusador. Claro. O sea, que también, lo pusimos en disciplina por un proceso de restauración del alma de esta persona abusiva, que él pueda reconocer sus patrones abusivos, que los pueda cambiar y una vez podamos confiar en él, ponerlo en otra posición. Y también yo siento como que algo importante, que no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo en ese punto, es que a veces en el liderazgo lo que yo veo mucho es que la gente quiere cuidar demasiado el corazón de los líderes. O sea, como que no queremos confrontar el pecado porque después el líder, ¿cómo se va a sentir? O que hay que cuidar el corazón del líder. Pero no nos estamos dando cuenta de que al final están haciéndole daño a personas. Y que, como tú dices, no es que yo te voy a confrontar porque tú no te... O sea, porque Dios no te extienda gracia. O sea... Tú puedes, es simplemente el hecho de, tú estás cometiendo un error, pero tú puedes cambiar, tú tienes que reconocer tu error y Dios te va a extender la misma gracia, tú puedes ser transformado en este aspecto, pero la gente que está superior a líderes que están siendo abusivos, mayormente no quieren confrontar, simplemente por el guardar apariencias, que yo siento que eso es un error que a veces suele pasar mucho. Como por el guardar apariencia de cómo se ve cierta cosa, o cómo se ve el liderazgo, o cómo se ve tal cosa, o si esa persona deja de servir, o se va porque se sintió mal por la ofensa. O sea, como que no saben manejar muy bien eso, pero al final yo entiendo que lo importante es el hecho de... Al final, lo importante es las almas, vamos a decir, ¿verdad? Que la gente pueda acercarse al Señor, que la gente no sea dañada dentro de la iglesia, que al final eso es lo que Jesús espera de nosotros, creo yo. Entonces... Yo entiendo que algo que sí se debe tomar en cuenta es, como tú dices, crear ese protocolo, pero también dejar de tener ese temor a los hombres, porque al final el temor de hombre que tú estás teniendo. Si tú no tienes cuando existe ese temor a confrontar a los líderes. Sí, pero sabes que yo creo que también eso nace de la cultura latinoamericana, puedo decir, de este es el hombre de Dios. Y no toquemos al ungido del Señor. Yo creo que... yo creo en la importancia de ahorrar a los líderes, no me malinterprete, pero también yo creo que es importante que las iglesias creen la cultura de que usted puede diferir conmigo, usted puede confrontar, usted puede llevar su caso ante otros líderes. Como que lo que pasa es que hay veces que hasta que no pasa una crisis, no ponemos el protocolo. O sea, es más reactivo que preventivo la situación. Y yo creo que
parte de una iglesia que es de una comunidad de fe, porque la iglesia obviamente son el cuerpo de Cristo por completo, sana, yo creo que debería existir la cultura de la confrontación y que parte de la formación espiritual y discipulado de una iglesia sea eso, que la importancia de la confrontación y confesión del pecado. Y como dije, los protocolos de cómo... O sea, ok, una persona en nuestra iglesia fue abusada. ¿Cómo rayo esto pasó? ¿Cómo esto pasó? Nosotros siendo los pastores de esta iglesia. O sea, ¿cómo esto pasó por debajo de nuestros ojos? Porque muchas veces también pasa eso, que los pastores llegan un momento, porque imagínense, yo no soy pastor, pero imagino el dolor de un pastor al darse cuenta que una oveja de él fue abusada por alguien que está por debajo de él, nunca se pudo dar cuenta a tiempo. Que sí, o sea, que exista la manera de crear ese ambiente y seguridad, como que en el ambiente se sienta la seguridad de que aquí se puede confrontar, aquí se pueden hablar las cosas claras, aquí se puede decir eso que tú dijiste fue ofensivo, o eso que tú dijiste, o como tú me estás tratando, ya me está afectando mi integridad física, ya está afectando mi integridad emocional. Pero lamentablemente eso no es la realidad. Yo tengo una amiga que fue abusada también espiritualmente en una iglesia donde le dijeron, creo que era que si ella se iba de la iglesia iba a perder la unción que ella tenía. Era un disparate de eso. Son cosas. Son pasas que cosas, ¿verdad? Pero sí, como que es importante que las comunidades de fe, las congregaciones puedan crear esa cultura en la parte de formación discipular. O sea, aquí se confrontan las cosas, aquí se la declara, aquí si un líder hace lo indebido, te puede venir donde los demás líderes y eso se va a abordar y no se va a meter debajo de la alfombra, se va a abordar directo. Claro, vamos a hacer una investigación y vamos a dar los resultados de investigación. Y si tenemos que sacar a esa persona porque su pecado fue demasiado gravoso, se va a hacer. Esperemos que eso empiece a crecer aquí. No, yo siento que si eso pasa, realmente eso reduciría mucho... O sea, la gente se cuidaría más. Cuidaría más su comportamiento y sería más juicioso, diría, a la hora de tomar decisiones, porque va a saber como que, bueno, ya yo sé que si pasa algo, me van a confrontar. Sí. Pero yo siento que como falta eso, la gente no lo piensa tanto. Como que no se da el chance de ese autoanálisis constante. Esa es una. Pero ya moviendo una cosa un poquito más de sanar, ¿verdad? Porque hemos hablado de muchas tragedias. Ok, ya lo definimos, hemos contado nuestras historias, hemos dicho cómo se ve, cómo identificarlo, cómo confrontarlo. Ahora bien, ¿cómo sanamos? Porque yo creo que yo he escuchado muchos podcasts y he visto muchos videos sobre abuso espiritual. Y yo lo que más veo son las historias de las personas. Pero nunca le damos a la gente como las herramientas, ok, esto me pasó. Ahora, ¿cómo yo sano mi alma? Sí. ¿Cómo yo sano mi corazón? ¿Qué actitud tomar? Yo diría, antes de que tú empieces a compartir, que una de las principales que yo siento que pasa muy a menudo es que mandamos al diablo, cuando no la expresión popular, sino que le atribuimos al diablo todo lo que vivimos allá, sea lo bueno, sea lo malo. Miren, tú puedes estar en un lugar abusivo y tener experiencias reales con Dios. Tú puedes estar en un lugar abusivo y tú incluso ser activado en dones del Espíritu, haber tenido encuentros con Dios que marcaran tu vida. ¿Y qué pasa? Hay gente que llega a un punto que hasta eso que vivió que fue real con Dios lo rechaza debido al dolor. Yo creo que esa no puede ser nuestra actitud. Creo que tenemos que primero sopesar, ¿verdad? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? Abrazar lo bueno y seguir con eso. Y dejar atrás lo malo y pecaminoso que se vivió allá. Yo creo que esa es una de las actitudes que tenemos que tener al respecto. Obviamente no estamos diciendo con esto que... Porque también pasa. Esto pasa mucho. Dios se está moviendo ahí. Por ende... lo que está pasando ahí está bien. No necesariamente. Si quieren ponerle la carta de Pablo a los Corintios, nada de lo que estaba pasando ahí estaba bien y aún así Dios se estaba moviendo. Sí. O sea, el mover de Dios no está necesariamente ligado a qué tan bien espiritualmente esté un lugar. Son cosas muy diferentes. Como en su gracia y en su misericordia Dios puede hacer las cosas. Y también yo diría
que Dios se movió ahí no por la cultura y las enseñanzas, se movió a pesar de la cultura y de las enseñanzas. Ahora, te cedo el tiempo para que nos digas cómo sanar. Realmente para mí fue el aspecto de primero, porque como te digo, yo me llené de enojo y frustración cuando yo me di cuenta en terapia de todas las cosas que a mí me habían pasado, ¿verdad? Yo entiendo que, o sea, como dije, mi psicóloga me dijo como que eso era el primer paso para sanar. O sea, porque es normal que tú te sientas como que... frustrado. Claro, porque tú te das cuenta de muchas cosas que tú no te habías dado cuenta antes. Pero ya después de ahí, yo siento que uno decide si uno se queda siendo víctima o si uno simplemente se responsabiliza de su vida. Sí. Yo siento que es muy fácil quedarse siendo víctima y viendo como que, qué mal que me pasó esto, qué mal el otro, hay que acabar con el otro. Como ver al otro siempre como el malo, pero yo entiendo que ya para sanar uno tiene que responsabilizarse. Sí. Es verdad, me pasó esto. Es verdad, me hicieron esto. Es verdad, me hicieron muchísimo daño. Pero ahora, ¿qué yo voy a hacer con eso? No, y también, ¿sabe qué? Reconocer qué fue lo que yo permití o qué límites yo no puse que dejé que todo me pasara. Literalmente. A mí me encantó, por eso yo voy a seguir diciendo, porque realmente Dios me ayudó a través de la terapia. Vayan a terapia. Todas las preguntas, porque oye, ¿cómo fue? Yo llegué a terapia por mis crisis de ansiedad en cuanto a mi fe. Literal, yo tuve que buscar una psicóloga cristiana porque una que no fuera cristiana no iba a entender nada. Entonces, profundizando, ella un día me dejó una tarea. Y oye, la tarea era preguntas. Responde esas preguntas. ¿Algún día tú fuiste parte de un grupo High Control, High Demand? ¿Algún día tú fuiste parte de un grupo que tenía altas expectativas sobre ti o expectativas irreales? O sea, como que comenzó a hacerme preguntas así. Ahí fue que yo comencé a caer en cuenta. Entonces, después de ahí, era más ya, ok, ya pasó eso. Ahora, ¿cómo vamos a sanar? Y algo que yo soy muy consciente, gracias a Dios, después de que yo pude hablar eso, porque al final yo entiendo la necesidad que tiene la gente herida de hablar del tema. Porque hablando se sana mucho. Porque es como que tú tienes que sacar de dentro esas cosas. Sí. Pero después de ahí, que se pudo confrontar a la persona, fue como que yo, literalmente, como que, Señor, yo te entrego esto. Yo sé que esa persona no lo hace conscientemente. Yo sé que su intención es buena. Como comenzar a verlo con un poco más de gracia. Como yo quiero que me vean a mí, ¿verdad? Y recordar de que esa persona tiene las puertas abiertas al cambio. Y de que si esa persona decide reconocer que está haciendo las cosas mal, tiene las puertas abiertas al perdón también. Y a que se le extienda gracia, que se le extienda misericordia. Porque al final eso es lo que Jesús hace con nosotros. Dice que Él nos hace, cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos hace una nueva creación. Entonces, al final, se trata de simplemente... Como dijimos ahorita, responsabilizarnos, ya nos pasó eso, como dijo Rafa, ve como hasta qué punto nosotros permitimos que pasara eso. ¿Qué límite dejamos que se cruzaran? Claro, obviamente tomar cartas al respecto para que no nos vuelva a pasar, pero comenzar a extender gracia y misericordia a esa persona, entendiendo de que hay puerta abierta para perdón para esa persona, porque lamentablemente yo he escuchado personas que dicen... Como tú decías, como que mandan a esa persona al diablo. Y es como que ya quiere que se pierdan, que le pase como la cosa más horrible. Pero mami, como que no. O sea, todos tenemos esperanza. Todos tenemos misericordia. Esas personas también. También, sí. Entonces, lo más que podemos hacer es, Señor, revélate a esa persona. Muéstrale lo que está haciendo. Enséñale que abra sus ojos para que no siga pasando lo mismo con otras personas. Y al final, como dijimos, o sea, si podemos hablar con líderes al respecto y comentarle lo que está pasando para que esa persona pueda ser confrontada y quizá... Porque yo siento también que las personas van a escuchar más dependiendo de quién venga. Sí. Si lo escuchan de tú y yo, dos racabacas. Que no va a hacer nada. No va a hacer nada. Pero si quizá una persona quizá tenga un poco más de influencia sobre su vida, le den la atención. Al final, el Espíritu Santo es capaz de trabajar todavía. Que yo siento que eso es algo que se nos olvida constantemente. El hecho de que el Espíritu Santo sigue siendo eficaz. Que el Espíritu Santo sigue transformando vidas. Sigue cambiando corazones. Y que Él puede hacer como que la gente cambie. Que la gente reconozca su error. Y que la gente sea transformada para que ya no siga haciendo eso. Entonces, yo siento que ya nuestro rol sería
perdonar y orar por esas personas. Sí. Para nosotros no seguir replicando. Porque algo muy importante es que mientras nosotros permanecemos en resentimiento, lo único que sale de eso es dolor, más daño, no aportamos nada al reino de Cristo. Sí. Cuando nosotros decidimos sanar, de ahí entonces sí puede salir algo que pueda aportar más. Sí, sabes que yo escuché una frase que era que la falta de perdón es como beber un veneno y esperar que la otra persona se muera. Te está haciendo daño a ti mismo, ¿verdad? Y sabe que también, ya casi concluyendo, que no nos volvamos enemigos de esas personas. Porque que un enemigo, ¿verdad? Como yo lo entiendo, lo definiría, es aquel que vela por el mal del otro. Sí. Nosotros no podemos, como cristianos, prestarnos a eso tampoco. O sea, cada oportunidad que tú no tengas una plataforma, acabar a darle mala fama. Y quizás es cierto, uno tiene que levantar la voz frente a los abusos pero en vez de maldecir, bendecir y orar por el futuro que Dios tiene en su corazón para esas personas. Pedirle a Dios que Dios los rodee a ellos de otras personas que les ayuden a ver, como tú dijiste, las faltas que están cometiendo y que puedan caer en cuenta. Que el Espíritu Santo infunde en sus corazones humildad para reconocer los errores, pedir incluso perdón a aquellas personas que han afectado. Incluso y para en el futuro hacerlo mejor. Porque yo de verdad creo también que muchos de esos líderes que hacen ese tipo de cosas tienen un llamado real de Dios. Sí. Tienen un llamado verdadero de parte de Dios, pero en algún momento del camino, quizás por su formación, quizás por falta de otros líderes que tuvieran la autoridad de hablar a sus vidas, empezaron a adoptar formas de formación espiritual o discipulado que llegan a ser detrimentales para las ovejas. Sí. Sí, es un tema complejo, sí. Bueno, nada, ya tienen una hora llorando con nosotros. Espero que les haya gustado este episodio de Santos Herejes colaborando con guiados o guiados colaborando con Santos Herejes. Ya no sé ni siquiera cómo definirlo. Gracias, de verdad. Yo sé, estoy dando vuelta en lo mismo, pero por escucharnos. Quizás que esperamos que este episodio sea de bendición, que quizás si hay líderes que nos están escuchando puedan tomar en consideración las aportaciones que hemos hecho el día de hoy. Somos dos personas que no tenemos ninguna posición en la iglesia, que simplemente somos dos congregantes. Pero creo que aún las ovejas, aunque tengan una voz bajita, tienen una voz. Claro que sí. ¿Algo que le quiera decir a la audiencia antes de que terminemos? No, que sigamos teniendo gracia y misericordia, así como Dios nos la extiende a nosotros. Y recordad de que, o sea, lo mismo que yo dije ahorita, Dios es capaz de transformar el corazón de cualquier persona. Y nosotros tenemos que tener como que esa esperanza con las otras personas también. Entonces, algo que sí yo quería decir ahorita, perdón, que lo diga. Dale. Algo importante a la hora de sanar es el hecho de permitir como que el Espíritu Santo sea que vaya obrando en nosotros. Sí. Porque al final, o sea, yo lo digo en el aspecto como creyentes. Algo que me ha confrontado mucho de la Biblia, lo que yo estaba leyendo, las veces que Jesús decía, o sea, creo que 2 veces, él dice a los fariseos, yo quiero que tengan amor, no que ofrezcan sacrificios. Misericordia sobre sacrificio. Exacto, misericordia sobre sacrificio. Y yo siento que muchas veces nos falta eso. Y yo siento que eso viene también a raíz de nosotros estar tan enrollados y envueltos en nuestro dolor. Al final, estar victimizándonos y simplemente dando vuelta en nuestro dolor no va a provocar absolutamente nada más que más sufrimiento y que el dolor se alargue por más tiempo. Yo entiendo que nosotros tenemos que comenzar a soltar y dejar al Espíritu Santo hacer su obra en la otra persona y darnos el chance y la oportunidad de que Dios pueda sanar nuestro corazón para que nosotros podamos seguir adelante. Porque literalmente cuando uno no perdona, uno se queda estancado en cierto punto de ese abuso. Uno se queda estancado ahí. Y la única forma de uno poder salir de ahí y poder seguir adelante y que quizá eso que nos pasó tan mal, Dios lo puede usar como
Porque eso es lo que a mí me encanta de Dios. De que Dios toma las cosas. Es verdad, te pasó eso horrible, Cristi. Pero déjame ahora yo tomar eso y usarlo para mi gloria. Amén. Entonces, la única forma de que Dios tome tu dolor y tu sufrimiento que pasó porque estamos en un mundo caído y lamentablemente pasó, Dios puede tomar eso si tú le das el chance de sanar tu corazón y de seguir adelante. Y al final, en vez de simplemente quedarte en resentimiento y en dolor y en lágrimas, el Señor es capaz de comenzar a sacar de eso gloria para que otra gente pueda salir de ahí, para que otra gente pueda seguir adelante, para que otra gente pueda crecer en la fe. Y al final eso da mucho más fruto. El hecho de sanar y perdonar va a dar mucho más fruto en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Y al final para eso es que nosotros estamos aquí. No es para simplemente estar enfocado, que al final eso es parte del fruto de la carne. O sea, el hecho de... El fruto de la carne es básicamente todos los deseos que salen de nosotros. O sea, los malos deseos, los malos pensamientos, la contienda, la ira, todo lo que dice Santiago. Sí, literalmente todo eso. Entonces, cuando nosotros simplemente nos quedamos dando vuelta ahí, aún como cristianos, que decimos que estamos muertos nosotros, pero a veces estamos demasiado vivos para resentimiento y para cogerle odio a la gente, el fruto del Espíritu lo que hace es, ¿verdad? Tú le tienes rencor a esa persona. Es verdad, te hicieron una injusticia, pero vamos a ir sanándolo. Deja que el Espíritu Santo comience a formar en tu vida la paz, la paciencia, la benignidad. Y eso literalmente es morir a uno. O sea, uno tiene que morir a esa parte. ¿Sabe cómo yo también defino el perdón? Es rendir tu derecho a tener la razón. También. Rendir el derecho de que, ¿verdad? Porque al final, o sea, a quien hieren, quien tiene la razón está molesto, enojado, amargado, eres tú. Pero es rendir, dejar que el Espíritu Santo te ayude a rendir eso para poder avanzar con la vida. También, algo que tú decías muy importante, lo que nosotros no exponemos no se sana. Es importante que nosotros seamos capaces de decir al Espíritu Santo, sea a través de un psicólogo, de un pastor, un consejero, esto es lo que tengo. Señor, ayúdame a sanar. Entreguémosle al Señor nuestro dolor para que Él nos pueda entregar sanidad. Claro. Solamente funciona así. Definitivamente. También, antes que se me olvide, porque yo creo que si no tocamos eso, pero rápido. Amigo, si ustedes se ven en esa situación de abuso espiritual y demás, sálgase. Sálgase de esa iglesia, sálgase de esa... de esa organización, sálgase de ese grupo pequeño, sálgase, vaya. Usted no busca nada en un lugar donde lo están maltratando física y mentalmente. Es una de las soluciones. Y no, que no me quiero ir de mi iglesia. Hay más iglesias en la ciudad. No, que no me quiero ir del grupo pequeñño. Hay más iglesias con más grupos pequeños en la ciudad. O sea, si usted quiere quedarse ahí, absténgase a la consecuencia de ese tipo. Oye, espérense, porque tampoco quiero... Yo no con esto no estoy apoyando el irse a una congregación porque sí, o por nimiedades. Ajá, te digo cuando cosas graves pasan. Cuando es abuso. Cuando es abuso y no hay una solución. Salga, de verdad. Sálgase. No hay nada malo en movilizarse a otra comunidad de fe y más cuando es para el bien de su alma. E incluso esa comunidad de fe de la que usted está haciendo puede que sea buena y sea sana. Pero la experiencia que usted vivió ahí le da trauma. Y honestamente, lo mejor que puede hacer un pastor después de que vio esa situación y vio el trauma que tiene esa persona es bendecirlo y enviarlo a otra congregación donde puedan cuidar de él, porque seguramente el perpetrador va a quedarse en esa iglesia. Claro. Y dime, tú qué fuerte tú ves todos los domingos o todos los sábados o todas las veces que la iglesia tenga una reunión a esa persona. Sálgase. Pero ahora sí. Señores, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. De verdad que estas son las conversaciones de valor que en Santos y Herejes y en Guiados nos gusta tener. Esperemos que este sea el primero de otras colaboraciones. Claro que sí. Pero nada, Dios les bendiga. Chao. Bye.